Buenos días, mis cielos, qué gusto poder acompañarlos hoy con un cafecito calientito y mi nombre es Elvira Campos de Salazar, pero aquí, en la comunidad de San Lucas, me dicen simplemente Doña Elvira. Tengo 80 años cumplidos y un corazón que aún guarda recuerdos que arden como brasas escondidas bajo las cenizas. Si alguna vez pasaste por la calle del Molino Viejo, seguro viste mi puestecito de buñuelos, la viejita de trenza plateada y delantal floreado, que siempre tiene una sonrisa lista, aunque por dentro a veces se esté cayendo a pedazos. Sí, esa soy yo y hoy quiero contarles la historia que nunca conté, no por falta de palabras, sino porque hubo un tiempo en el que hablar era peligroso y el silencio era la única forma de sobrevivir. Nací en 1943. En un rancho escondido entre montañas del sur de Jalisco. Era la tercera de 11 hermanos y la única que nació mujer. Mi mamá siempre decía que eso me condenó desde la cuna. Las mujeres vienen al mundo a servir, repetía, y yo crecí creyéndolo. Mi infancia fue una mezcla de tortillas en el comal, trapos con sangre escondidos bajo la cama, y el silbido lejano de mi padre cuando se acercaba borracho cada noche. Ese silbido me helaba la sangre porque nunca sabía si iba a pasar de largo, o si esa noche le tocaría a alguien llorar bajito para que mamá no oyera. Pero todo lo que viví en esa casa, todo lo que tragué con saliva mientras me hacían callar, no se compara con lo que me pasó cuando tenía 16 años, el día que me casaron con el compadre de mi papá, un hombre 30 años mayor con manos ásperas, dientes amarillos y una risa que me perseguiría por décadas. Y no me enamoré, no fui feliz y tampoco me preguntaron. Ese día supe lo que era morir en vida, pero también ese día nació en mí una semilla pequeña, rebelde, silenciosa, una semilla de fuego que con el tiempo iba a prender la mecha de mi libertad. Si esta historia ya te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes desde qué ciudad me estás escuchando. Tu voz, tu compañía, son como abracitos para esta vieja que aún tiene mucho por contar, porque lo que viene es apenas el principio. Mi boda fue en la misma capilla donde habían bautizado a todos mis hermanos, pero ese día no hubo flores ni música, ni sonrisas sinceras, solo la cara seria de mi padre apurándome con la mirada y la mano sudorosa de ese hombre viejo apretando la mía como si me comprara. Llevaba un vestido que me prestaron mis tías, blanco, arrugado y con olor a humedad, y en el altar, cuando el padre dijo: ¿aceptas a Mateo Salazar como tu legítimo esposo?, yo quería gritar no, pero solo bajé la cabeza y asentí, porque así me enseñaron a callar, a obedecer, a aguantar. Después de la misa hubo una comida sencilla en el patio de la casa, una olla de pozole y buñuelos que yo misma había ayudado a freír. Todos comían y brindaban, y yo me sentía como un animal entregado al matadero. Mi madre me abrazó apenas y me susurró al oído: ahora es tu deber, sé fuerte. Mateo me llevó esa misma noche a su casa, una casa grande de adobe y tejas, pero fría, oscura, llena de retratos de gente que ya no vivía y de muebles que olían a encierro. No pasó una hora antes de que me arrancara el vestido, como quien rompe un papel sin importancia. Yo tenía 16, él tenía 46, y ninguna compasión. Lloré toda la noche, pero lo hice en silencio como me habían enseñado. Al día siguiente me desperté con el cuerpo adolorido y los ojos hinchados. Mateo ya se había ido al campo y en la cocina me esperaba su madre, una mujer seca, de rostro arrugado y lengua venenosa. Levántese, señora Salazar, me dijo con voz áspera, en esta casa no se viene a dormir, sino a servir. Y así empezó mi condena. Cada día era un castigo disfrazado de rutina. Lavaba, cocinaba, atendía al ganado, callaba, siempre callaba, y por las noches él regresaba con el aliento a mezcal y las manos impacientes. No pasó ni un mes antes de que comenzaran los golpes, primero disimulados, después evidentes, pero nadie decía nada. Porque es tu esposo y porque algo habrás hecho tú para provocarlo. Yo era apenas una niña aprendiendo a sobrevivir en el infierno, pero juro por Dios que aunque lloraba a escondidas, aunque rezaba cada noche para no despertar, nunca perdí la esperanza de que algún día iba a escapar y que cuando lo hiciera no me iba a callar nunca más. El primer año de matrimonio fue como caminar descalza sobre brasas. Cada día me quemaba un poco más, pero aún no sabía cómo salir de ahí sin incendiarlo todo. Mateo era un hombre cruel, pero no gritaba en público, no golpeaba donde se viera, era inteligente, calculador, sabía cómo esconder
su miseria detrás de una sonrisa falsa, de un sombrero bien puesto, de un buenos días a los vecinos, pero dentro de la casa, aira. Dentro de la casa era un lobo con piel de oveja, me vigilaba hasta cuando respiraba, no podía visitar a mis padres sin su permiso y si lo hacía, me interrogaba como si fuera una delincuente. Una vez encontró una carta que me escribió mi hermana, Rosalba, donde me preguntaba si era feliz y solo por eso me dejó sin comida 2 días. Las esposas obedecen, no andan contando intimidades, me gritó mientras quemaba la carta en la estufa. A los 18 años tuve a mi primer hijo, un varoncito que apenas vivió 4 días. Dicen que nació débil, que no respiró bien desde el primer momento, pero yo siempre creí que fue el susto. Mi embarazo fue un infierno con golpes, insultos y amenazas, y aún así ese bebé fue mi primer amor. Cuando lo enterramos en el pequeño panteón del pueblo, sentí que me enterraba con él, que una parte de mí se quedó congelada junto a ese cuerpecito envuelto en mantas blancas. Mateo ni siquiera lloró, solo dijo, ya haremos otro, como si los hijos fueran reemplazables, como si el amor no contara. Y yo, tan joven, tan rota, me tragué el dolor y seguí. 2 años después nació Lucía, mi primera hija viva. Mi Lucella fue la primera grieta en la coraza que Mateo intentaba imponer sobre mí, porque cuando la miraba dormir tan chiquita, tan inocente, me hacía preguntas que nunca antes me había permitido hacerme. ¿Es esto la vida que quiero para ella? ¿Quiero que crezca viendo a su madre sufrir en silencio? Fue Lucía quien me dio el primer motivo verdadero para soñar con libertad, no para mí sino para ella, y fue entonces cuando comencé a guardar dinero en secreto, a observar las rutas de los autobuses, a hacer preguntas discretas a las mujeres del mercado y a trazar en mi mente el mapa de mi huida. Sabía que no sería pronto ni fácil, pero también sabía que el día llegaría, porque si no lo hacía por mí, lo haría por Lucía y por todas las Elviras que en este mundo han sido obligadas a callar. Lucía creció como crecen las flores en tierra reseca, a pesar del ambiente. Sacaba fuerza de donde no había. Era una niña risueña, con los ojos grandes y curiosos, y con una forma de abrazarme que me desarmaba cada vez que me decía, mami, ¿me cuentas un cuento? Yo dejaba a un lado el cansancio, el miedo y las lágrimas, y me inventaba historias de castillos, mariposas y mujeres valientes, porque aunque yo no me sentía una, quería que ella sí pudiera llegar a serlo algún día. Mateo no la quería, decía que las niñas solo sirven para dar vergüenzas y que mientras no le diera un varón fuerte, no le servía como esposa. No sabes lo que es vivir esperando un golpe cada vez que parpadeas, o sentir que hasta tu respiración le molesta a alguien. Una vez, cuando Lucía tenía apenas 3 años, derramó un vaso de leche por accidente y él la empujó tan fuerte que cayó de espaldas contra la mesa. Yo me abalancé para protegerla, le grité por primera vez en mi vida y lo pagué caro esa noche. Me golpeó hasta dejarme sangrando, me dijo que no le levantara la voz nunca más, que podía sacarme a escobazos si le daba la gana y que nadie movería un dedo por mí. ¿Sabes qué es lo peor? Tenía razón, porque en ese pueblo los hombres mandaban y las mujeres obedecían. Fui al médico con la cara morada y el ojo cerrado, y el doctor solo me dijo, tenga más cuidado con las puertas, doña Elvira, están muy traicioneras. Yo asentí y volví a casa con el alma hecha trizas, pero esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a mí, prometí que esa sería la última vez. Ese mismo día comencé a guardar lo poco que podía, unas monedas aquí, unos centavos allá. Vendía buñuelos escondida, lavaba ropa ajena cuando él no estaba, y cada peso lo escondía dentro de una lata vacía de café enterrada en el fondo del gallinero. Pasaron 3 años, así 3 años de disimular, de no mirar a nadie a los ojos, de sobrevivir con una sonrisa falsa mientras planeaba mi fuga, con una paciencia de hormiga y una voluntad que ni yo sabía que tenía, hasta que una tarde llegó la oportunidad, una de esas que solo se presentan una vez en la vida, y supe que si no la tomaba me iba a morir allí con el alma hecha polvo y la voz apagada para siempre. Fue una tarde de abril, el calor pegaba fuerte y el cielo amenazaba con tormenta. Mateo había salido temprano con unos jornaleros. Iban a revisar un terreno en el cerro y, según dijo, no volvería hasta el día siguiente. Apenas escuché que el camión se alejaba por la vereda, sentí que el corazón me martillaba el pecho. Sabía que ese era el momento que había esperado durante años. Lucía tenía 6, jugaba con una muñeca de trapo que le hice con retazos. Le dije que íbamos a jugar a las escondidas y que debía guardar silencio hasta que yo se lo dijera. Corrí al gallinero, desenterré la lata, conté el dinero con las manos temblorosas, 756.
Pesos no era mucho, pero era lo suficiente para desaparecer. Tomé 2 mudas de ropa, para cada una foto vieja de mi madre y el rosario que me regaló la tía Gertrudis cuando era niña. Lucía me miraba sin entender, yo no podía explicarle todo. Solo le dije: nos vamos, mi amor, pero tú y yo vamos a estar bien, te lo prometo. Caminamos hasta el pueblo a paso ligero, tratando de no llamar la atención. Me cubrí la cabeza con un rebozo y le pedí a Lucía que no hablara con nadie. Llegamos a la terminal justo cuando el cielo empezó a romperse en lluvia. Pregunté por el próximo autobús que saliera lejos cualquiera. El chofer me dijo que había uno rumbo a Guadalajara que partía en media hora. Compré 2 boletos, nos sentamos en la banca más escondida y recé como no había rezado nunca. Por primera vez sentí que Dios me escuchaba, sentí que ese aguacero era una bendición, una limpia, un adiós al infierno. Cuando el autobús arrancó y vi por la ventana cómo el pueblo se alejaba, lloré en silencio, no por lo que dejaba, sino por lo que por fin podía comenzar. La libertad no llega como en los cuentos, no llega con música ni con fuegos artificiales, llega con miedo, con ropa mojada y con una niña dormida sobre tus piernas sin saber que acabas de salvarle la vida. Llegamos a Guadalajara cuando ya era de noche. La ciudad era un monstruo de luces y ruido. Nunca había estado en un lugar tan grande y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, sentí vértigo, como cuando una se para al borde de un precipicio y sabe que no hay vuelta atrás. Lucía dormía abrazada a mi cintura, la cubrí con mi rebozo y le di un beso en la frente. Estamos bien, mi vida, le susurré. Estamos vivas, y eso ya es ganancia. Busqué una posada barata, nos dieron un cuartito con cama dura y olor a humedad, pero era nuestro y por primera vez no temí quedarme dormida esa noche. Recostada al lado de Lucía, miré el techo lleno de grietas y sentí que comenzaba a sanar muy despacio, como quien va descosiendo una herida vieja con manos temblorosas. Los días siguientes fueron difíciles con el dinero justo. Compré un poco de pan, leche y 2 juegos de ropa limpia. Fui preguntando por trabajo donde podía. La mayoría me miraban de arriba abajo, una mujer con hijas, sin papeles, sin referencias, pero no me rendí. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vi a una señora mayor sentada en un puestecito de antojitos, vendía tamales, atole y gorditas. Me acerqué y le ofrecí ayuda. Le dije que no pedía dinero, solo quería aprender. Me miró largo rato y luego dijo: ¿sabes hacer masa? Sí, señora, mi mamá me enseñó. Entonces ven mañana a las 5. Aquí se trabaja desde que canta el gallo. Así conocí a doña Chona, una mujer dura, pero de buen corazón. Me enseñó más que recetas, me enseñó a levantarme, a caminar erguida, a usar el cuchillo no solo para picar chiles, sino para cortar el miedo. Lucía empezó a ir a la escuelita del barrio, volvía feliz, con dibujos y cuentos. Por fin podía ser niña y yo por fin podía ser su madre, sin cadenas, sin gritos, sin sombras. Durante muchos años guardé el silencio, por vergüenza, por miedo, por costumbre, pero en esas tardes vendiendo atole y escuchando las historias de las otras mujeres descubrí algo poderoso, que cuando una mujer rompe el silencio no solo se libera a ella, sino que abre camino para que otras también puedan hablar. Y yo ya no tenía miedo de hablar. Con el paso de los meses el puestecito de doña Chona se volvió mi refugio. Era como una escuela secreta para mujeres que la vida había golpeado. Allí aprendí a hacer tamales de rajas, de dulce, de mole. Aprendí a calcular precios, a tratar con los clientes y sobre todo aprendí a sostener la mirada, a no bajarla más. Doña Chona me decía: Elvira, tú tienes manos de oro, pero lo que necesitas es creértelo. Y aunque al principio dudaba, con el tiempo comencé a creerle. Cuando cumplí 2 años trabajando con ella, me dijo con su voz ronca de tanto fumar: ya estás lista, niña, es hora de que pongas tu propio puesto. Me temblaron las piernas, pero el corazón me latía con una emoción que no conocía, libertad mezclada con orgullo. Con los ahorros que había juntado compré una mesita de madera, un comal de segunda y una vaporera que todavía conservo. La pinté de azul, como los cielos que soñaba cuando era niña, y en una esquina del mercado puse mi letrero: tamales Elvira, hechos con amor y valor. Las primeras semanas vendía poco, pero quienes probaban volvían y traían a otros. Lucía, ya con 8 años, era mi mejor ayudanta, sonriente, atenta, inteligente. Tenía una manera de mirar que desarmaba hasta al cliente más amargado, y con ella a mi lado el puesto creció. Pasó el tiempo y aunque nunca quise saber de hombres, la vida me sorprendió. Conocí a don Ernesto, un viudo que vendía flores. Nos hicimos amigos primero, después cómplices en la risa y
Con el tiempo algo más, pero yo ya no era la niña que se dejaba llevar, ahora ponía condiciones. Ernesto lo entendió desde el primer momento y nunca intentó romper los límites que yo trazaba. Contigo me siento en paz, Elvira, me decía, y yo, que nunca había sentido paz junto a un hombre, aprendí que el amor no duele, que el respeto no se exige a gritos, y que uno también puede enamorarse después del infierno. Nos casamos en una ceremonia sencilla con tamales, flores del mercado y Lucía llevando mi velo como si fuera su día también, y aunque yo no podía borrar mi pasado, me prometí que mi futuro no se construiría con las mismas piedras. No más silencio, no más miedo, solo tamales, trabajo honrado y una vida digna para mí. Y para mi hija. Con Ernesto la vida se volvió otra cosa, no perfecta, no de novela, pero sí vivible. Él era paciente, de pocas palabras, pero sus actos hablaban por él. Nunca levantó la voz, jamás alzó la mano, y cuando veía que me perdía en mis propios silencios, solo se acercaba, me tomaba la mano y me decía: estoy aquí. Eso para mí era nuevo y sanador. Lucía lo adoraba, le decía papá Ernesto sin que nadie se lo pidiera, y él la cuidaba como si fuera suya. Iban juntos al mercado, a la escuela, al parque, y yo los miraba y sentía que tal vez, después de todo, merecía ser feliz. Poco a poco mi puesto de tamales se volvió famoso. Las vecinas decían que tenían un sabor que abrazaba, y yo pensaba, claro que sí, porque cada tamal está hecho con lágrimas, con lucha y con amor del bueno. Con los años pude rentar un localito, ya no solo vendía en la calle, ahora tenía una ventanita pintada de amarillo, un letrero nuevo y hasta servilletas con el logo Elvira, sabor con historia. Lucía creció en ese local, hacía la tarea entre vapores y olores a masa, aprendió a cobrar, a tratar con la clientela y también a leer las miradas de las mujeres que llegaban con los ojos tristes. Ella no solo heredó mis manos, sino también mi sensibilidad. Cuando cumplió 18 decidió estudiar trabajo social, quería ayudar a mujeres que vivían lo mismo que yo viví, y ahí supe que todo valió la pena. Todo el miedo, todo el dolor, toda la sangre tragada en silencio se convirtió en semilla, y mi hija fue el árbol. Yo seguí con mi local y con Ernesto hasta que el corazón se le cansó. Un día murió en mi cama agarrado de mi mano. Cómo vivió en paz esa noche. Lloré con dignidad, no con rabia, no con miedo, lloré con gratitud porque había probado, aunque fuera por unos años, lo que era amar sin dolor. Y en ese llanto también solté a la niña que fui, a la esposa forzada, a la mujer rota, porque por fin me sabía entera. Después de la partida de Ernesto, el silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio triste, era un silencio lleno de memoria, de paz, de gratitud. No me sentía sola, sentía que todo lo vivido me acompañaba, pero sin doler. Lucía ya estaba terminando la carrera y venía todas las noches a cenar conmigo. A veces traía amigas de la universidad, jovencitas valientes con ideas nuevas, con palabras que a mí me costaban pronunciar, como feminismo o sororidad. Yo las escuchaba hablar con tanta fuerza y me daban ganas de llorar, porque pensaba en todas las mujeres de mi generación que nunca pudieron decir en voz alta lo que les dolía. Un día una de esas muchachas me dijo: doña Elvira, debería contar su historia, usted es una sobreviviente. Y yo me quedé callada. Sobreviviente, qué palabra tan fuerte, tan grande, tan verdadera. Esa noche me acosté sin poder dormir, miré el techo de mi cuartito, el mismo techo que me cubría desde hacía más de 20 años, y me dije: tal vez ya es hora, tal vez mi historia puede servirle a otra, tal vez no viví todo esto solo para tragarme el dolor. Y fue así como nació la idea de este canal. Lucía me ayudó a grabar mi primer video. Yo hablaba despacito, con miedo todavía, pero sentí que cada palabra que decía me quitaba un ladrillo del pecho. La gente empezó a comentar, a compartir, a escribirme desde lugares que ni sabía que existían, y por primera vez en mi vida sentí que mi voz tenía valor, que mi historia no era solo un lamento sino un testimonio. Y así me convertí en lo que nunca imaginé, en la abuela de muchas, en la voz de algunas, y en el espejo de otras. Desde que empecé a contar mi historia en este canal, mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé. Las palabras que antes me dolían hoy me dan fuerza, y cada mensaje que recibo es como un abrazo de esos que curan. Un día, una mujer de Oaxaca me escribió: doña Elvira, gracias por decir lo que yo nunca pude decir. Su voz me dio el valor de dejar a mi marido, y lloré como si la conociera, porque en el fondo, la conocía. Era yo, era todas nosotras. Otra muchacha desde Estados Unidos me mandó un audio, decía que mi historia la hizo llamar a su abuela y pedirle perdón por no haber entendido su silencio. Y así una a una las heridas se van cerrando, no solo las mías, también las de otras, porque
La palabra es eso, una medicina poderosa que tarda pero que Sana Lucía me insiste, mamá, tienes que escribir un libro y yo le digo primero déjame terminar de hablar, después vemos si me alcanza el aliento para escribir, y aunque me duelan los huesos y aunque las manos ya no se me acomoden como antes, aquí estoy grabando, recordando, sosteniéndome en ustedes, en su escucha, en su cariño. El local de tamales sigue abierto, ahora lo lleva mi nieta Daniela, que heredó mis recetas y mi rebeldía. Yo solo voy a supervisar, a saludar, a contar uno que otro chisme del barrio y a tomarme fotos con la gente que viene a conocer a la abuelita de los videos. Nunca creí que eso me pasaría, pero qué bonito es saber que una historia dolorosa se convirtió en pan compartido, porque eso es lo que somos: pan partido, corazón remendado, voz recuperada, y mientras tenga aliento seguiré contando, no por rencor, sino por amor, por justicia y por todas las que todavía no pueden hablar. A veces me preguntan si ya perdoné, si logré sanar del todo, si le guardo rencor a aquel hombre que me robó la infancia, y la verdad es que no sé qué responder. No siento odio, tampoco siento lástima, lo que siento es vacío, como si su figura hubiera sido borrada poco a poco de mi alma, como si Dios en su misericordia hubiera decidido hacerme olvidar ciertas cosas para poder seguir viva. No fui a su entierro ni mandé mis respetos, me dijeron que murió solo en una clínica pública y que ni sus hijos lo fueron a despedir, y yo pensé la vida cobra a su tiempo y a su manera. Lucía me preguntó una vez, mamá, ¿qué harías si lo tuvieras enfrente ahora, ya de viejito? Y le respondí sin pensarlo, lo miraría a los ojos y le diría, no me venciste, porque esa es mi verdad, no me venció ni el miedo ni el silencio, estoy aquí entera con las grietas a la vista, pero de pie. A veces también me preguntan si volví a tener contacto con mi familia de sangre, mis hermanos, mi madre. Solo uno de ellos me buscó cuando supo que me había ido. El más chico, Benjamín, me mandó una carta por medio de un chofer del mercado. Decía que se acordaba de mí cada vez que comía tamales, que lamentaba no haber hecho nada. Le respondí con el corazón en la mano, le dije que no le guardaba rencor, pero que necesitaba distancia, que a veces el amor no basta cuando el silencio fue cómplice, y eso es algo que muchas personas no entienden, que el silencio también hiere, también mata, también traiciona. Yo no elegí irme por valentía, me fui por necesidad, por instinto, por mi hija, y si pudiera hablar con mi yo de 16 años, la que temblaba en la cama mientras afuera llovía, le diría, no te rindas, vas a vivir para contarlo, y tu voz será más fuerte que todo el dolor que te intentaron imponer. A veces me despierto en la madrugada con él corazón acelerado, como si algo estuviera por pasar, y luego me doy cuenta de que no, de que todo está bien, de que ya no estoy en esa casa, de que nadie me espera con un cinturón detrás de la puerta. Me levanto, pongo agua a calentar, y mientras el vapor sube me siento en la mecedora y agradezco, porque aunque la vida me arrancó muchas cosas, también me dio otras. Me dio una hija valiente, un amor que me trató con ternura, un nieto que me besa las arrugas sin vergüenza, y una comunidad de gente, ustedes, que me escucha como si fuera su abuela. Yo no busco lástima ni aplausos, solo busco que nadie más tenga que tragarse lo que yo me tragué, que ninguna niña piense que callar es normal, que ningún silencio se herede. Lucía me decía de chiquita, mami, ¿por qué no hablas de lo que pasó? Y yo le contestaban, porque si hablo, me rompo. Pero con los años entendí que uno se rompe igual, hable o no hable. La diferencia es que cuando hablas te rompes en compañía, y entre muchas manos es más fácil volver a armarse. Así que aquí estoy, vieja, sí, pero fuerte, con la voz afinada por el tiempo y el corazón más sabio que dolido. Hace poco una mujer se me acercó en el mercado, tendría unos 40 años, me abrazó sin decir nada y luego me susurró, gracias por existir, doña Elvira, usted me salvó. Y yo pensé, no soy yo, es la palabra, la verdad dicha sin adornos lo que salva. Por eso sigo contando, porque si mi historia puede evitar que una sola mujer se quede callada, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Una de las cosas más difíciles de sanar fue el cuerpo, no las cicatrices que dejan los golpes, sino las otras, las que no se ven. Durante años me bañaba con la luz apagada, no me miraba al espejo, no soportaba que nadie me tocara, ni siquiera un roce sin intención. Y es que cuando te han hecho daño desde adentro, el cuerpo se vuelve un campo minado. Cada caricia puede sentirse como amenaza, cada mirada como invasión. Fue Lucía, sin saberlo, quien me ayudó a reconciliarme con mi piel, con sus abrazos limpios, con sus manitas agarrando mi cuello con ternura, con su forma de decirme mamita linda sin juicio. Y más adelante fue Ernesto quien jamás
me exigió nada ni me hizo sentir que mi afecto era una deuda. Él me enseñó que uno también puede reaprender el cariño, que no todo contacto es castigo, que no toda cercanía es peligro, y yo aprendí a volver a habitarme, a querer estas manos manchadas de masa, estas piernas que corrieron cuando nadie me ayudó, este rostro que el tiempo marcó pero que no se rinde. A veces me preguntan, ¿cómo se hace para seguir adelante? Y yo respondo, no hay receta, solo pasos uno tras otro. Incluso cuando duelen, a veces avanzas, a veces retrocedes, a veces te quedas quieta solo para respirar, pero el secreto es no rendirse. La sanación no es una meta, es un camino, y en ese camino he conocido mujeres que me inspiran, que me hacen sentir que no estoy sola, que somos muchas, miles, tal vez millones, que estamos aprendiendo a decir ya no más, y esa fuerza, esa sororidad, esa rebeldía silenciosa que nace del dolor es lo que mantiene encendido mi corazón cada mañana. Una de las cosas que más me costó fue perdonarme a mí misma por haber aguantado tanto, por no haber escapado antes, por no haber gritado, por no haber protegido más a Lucía. Esa culpa es como una sombra larga que te sigue incluso cuando el sol ya salió, pero con los años entendí algo que quiero que nunca olviden: uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, y yo en ese momento no tenía otra cosa que miedo, un miedo paralizante que te vuelve invisible, que te convence de que no vales, de que nadie te va a creer. Yo era apenas una muchacha aislada, manipulada, sin estudios, sin dinero, con una niña en los brazos y un monstruo al lado. ¿Cómo iba a correr si no sabía hacia dónde? Por eso cuando escucho a otras mujeres decir, es que yo también me quedé por años, yo no las juzgo, las abrazo con el alma, porque el juicio nos lo han puesto toda la vida. Lo que necesitamos es comprensión, es ternura, es una mano que no señale sino que levante. Hoy, desde esta mecedora vieja, desde esta piel arrugada, puedo decir con certeza que ninguna mujer merece vivir con miedo, y que ninguna decisión tomada desde el miedo debe avergonzarnos. Lo importante es que si alguna vez nos apagaron la voz, ahora la estamos recuperando, aunque tiemble, aunque duela, aunque salga entre suspiros, porque cada palabra que soltamos es una cadena menos, es una puerta que se abre, es una semilla que otra mujer recogerá cuando le toque huir. Yo no soy ejemplo de nada, pero sí soy prueba viva de que sí se puede salir, y que del otro lado sí hay vida, y sí hay amor, y sí hay paz. A veces cuando cae la tarde y el ruido del mercado se apaga, me siento afuera de la casa con una taza de café en la mano y dejo que el aire me acaricie la cara. Es en esos momentos cuando me doy cuenta de cuánto he vivido y de cuánto he sobrevivido. La gente que pasa me saluda, algunos se detienen a conversar, otros solo sonríen, pero todos me miran con respeto, y eso para mí es un triunfo inmenso, porque durante años nadie me vio, nadie me creyó, nadie me nombró, y hoy soy doña Elvira, la de los tamales, la que cuenta historias, la que no se dejó vencer. Un día vino una muchacha joven con el rostro lleno de moretones, se quedó parada frente a mi puerta sin decir palabra, solo tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. Yo no le pregunté nada, solo le ofrecí asiento, un vaso de agua y mi silencio, ese que aprendí a usar para acompañar sin invadir. Después de unos minutos me dijo, vi uno de sus videos y entendí que yo también merezco vivir sin miedo. Se quedó 2 noches en mi casa y luego, con ayuda de Lucía, la llevamos a un refugio. Nunca más supe de ella, pero no importa, porque sé que su historia sigue y que tal vez un día ella también será la voz de otra mujer, y así se va tejiendo esta red invisible de mujeres rotas que se rehacen, que se curan unas a otras con palabras, con gestos, con presencia, porque a veces no hay que hacer grandes cosas, a veces basta con mirar a los ojos a alguien y decirle con el alma, yo te creo. Lucía me lo dijo una vez muy seria, muy firme, mamá, tú rompiste una cadena ancestral. Y yo no entendía al principio, pensé que exageraba, pero con el tiempo sus palabras me calaron hondo, porque es cierto, mi abuela también fue silenciada, la casaron a los 13, tuvo 11 hijos y murió sin haber conocido un solo día de paz. Mi madre nunca habló de su dolor, pero lo cargaba en los hombros, como si fuera parte de su cuerpo, y yo por muchos años seguí ese patrón, callé, aguanté, sangré por dentro, hasta que un día decidí hacer algo distinto. Decidí romper el molde, gritar cuando toda la familia decía aguanta, huir cuando el mundo decía quédate, y criar a mi hija desde el amor, no desde el miedo. Y eso fue un acto de rebelión sagrada. Lucía no creció escuchando gritos, ni viendo golpes, ni escondiéndose bajo la mesa. Ella creció entre tamales, historias, libros y caricias. Y tuve miedo de no saber cómo ser madre, tuve miedo de repetir los mismos errores, pero cada día me repetía a mí misma, Elvira,
Hoy vas a hacerlo diferente y así día a día moldeé mi maternidad con ternura. No fue perfecta, claro que no, pero fue consciente y libre y ahora veo a Lucía mujer hecha y derecha, ayudando a otras, alzando la voz, rompiendo silencios y pienso valió. La pena valió cada noche sin dormir, cada lágrima, cada decisión difícil porque ella no heredó mi trauma, heredó mi fuerza y esa es la victoria más grande que he tenido en esta vida. He aprendido que sanar no significa olvidar ni hacer como si nada hubiera pasado. Sanar es recordar sin que duela tanto, es poder mirar hacia atrás y no quedarte atrapada ahí. Durante años yo no podía hablar del pasado sin llorar, sin que se me apretara el pecho, sin que me temblaran las manos, pero ahora puedo contar mi historia y sostener la mirada y hasta sonreír al final porque sé que ya no soy la misma mujer rota de antes, soy una mujer reconstruida con cicatrices. Sí, pero también con alas. Las cicatrices no se borran y tampoco deberían porque son memorias, son señales de que sobrevivimos, de que fuimos al infierno y regresamos. Cada una de mis arrugas tiene un nombre, un día, una batalla y las llevo con orgullo. Porque no me las hizo el tiempo, me las hice yo resistiendo. A veces me preguntan si volvería a cambiar algo de mi historia, y aunque me duele decirlo, la respuesta es no, porque todo lo que viví me hizo ser quien soy y gracias a eso hoy puedo tender la mano a otras. Hoy puedo hablar sin miedo y ser la voz que yo necesité cuando era niña. Si pudiera pedirle algo a la vida, no sería borrar mi pasado, sería que ninguna niña tenga que pasar por lo que yo pasé, que ninguna mujer tenga que perderse a sí misma para sobrevivir, que el amor deje de confundirse con obediencia y que el silencio deje de ser el precio de la paz. Hoy tengo paz no porque me la regalaron, sino porque la construí con coraje, con lágrimas y con dignidad, y eso no me lo quita nadie. Hay días en los que el cuerpo me recuerda todo, el frío en los huesos, las manos entumidas, la espalda que cruje como si cargara siglos, y aunque me duela me detengo, respiro y me abrazo con el pensamiento. Me digo, ya no tienes que correr, Elvira, ya no estás huyendo. Esas palabras tan simples se han vuelto mi medicina. Durante años vivía a la defensiva, saltando al menor ruido, desconfiando de la risa ajena, pensando que la paz era una trampa. Hoy ya no vivo así, hoy abro las ventanas, cuelgo ropa al sol y dejo que el aire entre hasta la cocina. Me tomo el café lento, acaricio a mi perro el Chispas y le hablo como si me entendiera. Le cuento mis pensamientos, mis miedos, mis pequeñas alegrías. Aunque no hable me escucha. Ese perrito llegó a mi vida justo después de que Ernesto partiera. Era flaco, callejero y tan herido como yo, pero nos adoptamos sin promesas, sin condiciones, y desde entonces somos dos sobrevivientes que se acompañan. Él me recuerda que el amor no siempre llega como uno espera, a veces llega en forma de hocico frío o de silencio cálido, y yo agradezco por los días buenos, por los tamales que aún puedo amasar, por los mensajes que me mandan desde lugares que no conozco, por cada mujer que me escribe y me dice, Doña Elvira, gracias por hablar, porque hablar después de tanto silencio es un acto de vida y cada palabra, cada testimonio es un faro para otra que todavía está en la oscuridad. A veces me siento en el mercado con mi mesita, mis hojas dobladas y mis fotos viejas, y la gente se me acerca no solo por los tamales, sino por la historia. ¿Es usted la señora de los videos?, me preguntan con ojos brillosos y yo sonrío, asiento despacito y les digo, soy Elvira, hija del silencio, pero hoy ya no me callo, y ahí empieza el milagro. Mujeres que se sientan a mi lado y cuentan sus secretos, historias escondidas por años, susurros que por fin encuentran oído. No soy psicóloga, no soy doctora, pero sé escuchar. Sé mirar con ternura y sé decir esa frase que tantas veces me hizo falta a mí, no fue tu culpa, porque cuántas veces nos hicieron creer eso, que si nos lastimaban era por algo, que si gritábamos era exageración, que si huíamos éramos traidoras. Mentiras, todas mentiras. El dolor no se justifica, la violencia no se racionaliza, el miedo no se negocia, y por eso hablo, por eso grabo, por eso no me detengo, porque si una mujer se libera cada vez que cuento mi historia, entonces seguiré hablando hasta que me falte el aliento, y si un día mi voz se apaga espero que alguien más la recoja y siga, porque esto ya no es solo mío, esto es de todas, esto es un canto colectivo hecho de cicatrices y coraje. Aquí en este mercado polvoriento, en este pueblo que antes me dio la espalda, hoy me escuchan, y yo con los ojos llenos de vida les digo, gracias por devolverme la dignidad. Una tarde, después de vender todo, volví a casa con las manos vacías, pero el corazón lleno. Lucía me esperaba con el cafecito caliente y mi nieto, con un dibujo donde me pintó como una reina con corona de flores y una capa que decía, abuela valiente. Lloré
no de tristeza sino de reconocimiento porque por tantos años me sentí invisible como si mi existencia no importara, como si el mundo solo me tolerara en silencio y ahora soy mirada con amor, con respeto, con orgullo. Ese dibujo lo colgué junto al altar donde tengo una velita encendida para mis muertas, mi abuela, mi madre, mi vecina Clara y tantas otras que no vivieron para contar lo suyo. Yo les hablo cada noche, les digo que estamos bien, que resistimos, que rompimos las cadenas, que su sufrimiento no fue en vano porque, aunque ellas no pudieron gritar, hoy su voz resuena a través de nosotras, las hijas del fuego, las nietas del silencio, las abuelas del renacer. Y a mi nieto le cuento mi historia con palabras cuidadas, le digo que hubo un tiempo en que las mujeres no podían hablar, que todo se escondía debajo de la alfombra, que la vergüenza nos tapaba la boca y él con su carita inocente me dice, eso está mal. Abuela, las mujeres deben decir lo que sienten y yo me lleno de esperanza porque si él con apenas 6 años ya sabe que el silencio no es opción, entonces algo estamos haciendo bien, entonces la semilla ya está plantada y el árbol está creciendo fuerte y aunque yo quizá no vea todos sus frutos, me basta con saber que la historia está cambiando, que la vergüenza ya no manda y que la dignidad está floreciendo en cada hogar. Un día, sin esperarlo, recibí una carta, venía sin remitente, escrita con letra temblorosa y olía a miedo mezclado con esperanza. Decía, Doña Elvira. Escuché su historia en voz baja con los audífonos escondidos bajo la almohada. Mi esposo duerme al lado y si supiera que la escucho, me rompería el celular. Me quedé helada, el corazón me dolía, no por mí sino por ella, porque sabía exactamente lo que era eso, respirar despacito para no despertar al monstruo, guardar las lágrimas para cuando una está sola, sentir que cualquier movimiento puede desatar una tormenta. La carta continuaba, usted me dio valor. Aunque aún no me atrevo a salir, pero ya no me siento loca, ni culpable, ni sola. Esa carta la guardo en una caja de madera donde tengo mis tesoros, fotos, dibujos, cartas, un lazo de Lucía de cuando era niña y cada vez que dudo, cada vez que me canso la vuelvo a leer porque esa mujer que aún no puede escapar ya empezó a despertar. Y eso es resistencia. A veces creemos que resistir es huir corriendo, pero resistir también es aguantar, sin romperte, es abrir los ojos cuando antes los cerrabas. Es reconocer que mereces algo mejor, aunque no sepas cómo conseguirlo todavía. Cada historia como esa es una llama, una chispa que, tarde o temprano, encenderá el fuego de la decisión y yo estaré aquí esperando con los brazos abiertos cuando llegue ese día, cuando ella cruce la puerta y diga, ya no más, porque cada vez que una mujer se libera el mundo entero respira un poco más hondo y el silencio pierde un poco más de poder. Hay cosas que nunca dije ni siquiera a Lucía, ni siquiera al terapeuta que me atendió un par de veces. Son cosas que solo se entienden con el cuerpo, con la memoria que guarda el alma. Por ejemplo, el miedo a dormir profundamente, porque aprendí que en la noche venía el peligro y hasta hoy, aunque esté en paz, sigo despertando de madrugada como si algo dentro de mí me avisara que no es seguro cerrar los ojos por completo, o esa manía de revisar 3 veces si la puerta está con seguro, de mirar por la ventana, de tener siempre una llave cercano. Es paranoia, es sobrevivencia y aunque sé que hoy ya no corro peligro, mi cuerpo aún camina con cautela como quien atravesó un campo de minas y aprendió a leer el terreno con los pies, pero ya no me culpo por eso, al contrario, le agradezco a ese instinto por haberme mantenido viva, porque hay mujeres que no lo cuentan, que no lo logran, que no llegan a los 40, que no pueden decir, hoy estoy a salvo, y yo sí, yo puedo. A veces pienso en lo mucho que me costó esa libertad, no fue gratis, me costó lágrimas, huesos marcados, ausencias familiares, y un exilio del alma, pero también gané a Lucía, gané a mi nieto, gané a otras mujeres que me abrazaron con la mirada y gané la paz de sentarme en mi patio, ver el atardecer y no tenerle miedo a la noche. Hoy el silencio ya no me atormenta, hoy el silencio es mío, me acompaña, me arropa y me susurra, Elvira. Lo lograste, no sé cuántos años me queden, pero no me preocupa porque lo más difícil ya lo crucé, ya enfrenté la oscuridad más densa, y no solo sobreviví, aprendí a vivir con luz propia. Ahora cada mañana que me levanto le doy gracias a Dios por haberme dado fuerza cuando yo ya no creía en nada, y no lo digo como discurso, lo digo desde el fondo de mi pecho, porque hubo noches en que no quería seguir, en que me preguntaba si tenía sentido seguir respirando, pero sí lo tenía. Y lo sigue teniendo, porque hoy soy testigo de lo que pasa cuando una mujer rota no se rinde, cuando en vez de hundirse decide emerger con más fuerza. He visto con mis propios ojos como una palabra dicha con verdad puede cambiar un destino, como
Un abrazo sincero puede borrar años de soledad, por eso decidí hablar aunque me temblara la voz, aunque se me quebrara el alma al recordar, porque mi historia ya no es solo mía, es de todas, de la muchacha que aún no se atreve, de la madre que no sabe cómo escapar, de la abuela que cree que ya es tarde. No, nunca es tarde. La vida tiene una forma rara de sorprendernos justo cuando creíamos que ya no había más, y aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos escribir un final distinto, uno donde no haya vergüenza ni silencio, ni cadenas, uno donde haya verdad, justicia y dignidad. Y yo desde esta mecedora, desde este cuerpo que ha resistido tanto, les digo, ¿vale la pena seguir? Una vez me preguntaron si había perdonado, me quedé en silencio un buen rato, porque el perdón no es una palabra, es un proceso, y a veces, una herida abierta. No, no lo he perdonado, y no me da vergüenza decirlo, porque no todas sanamos igual, porque no todas necesitamos lo mismo, y en mi caso perdonar no era el camino, era ponerle un tapón al dolor, y eso no era justo conmigo. Yo no busco venganza, pero tampoco le debo nada a quien me rompió. Lo que hice fue soltar el peso, no por él sino por mí, porque cargar odio también enferma, y yo ya no quiero seguir enferma del alma. Hoy lo recuerdo sin rabia, sin miedo, pero también sin ternura, simplemente lo ubico en el lugar que le corresponde, un rincón oscuro de donde no saldrá ni en mi memoria ni en mi corazón, y está bien, porque el perdón no es obligatorio ni automático, ni es señal de madurez, es una decisión íntima, y no se le puede imponer a nadie. A mí me ha sanado más la verdad que el perdón forzado, me ha sanado más el poder decir eso fue abuso que fingir que todo quedó atrás, me ha sanado más abrazarme, escucharme, creerme, y si eso no se llama perdón, no importa, yo lo llamo justicia emocional, porque por fin, después de tantos años, de tantas noches sin aire, hoy puedo respirar profundo y decirme al espejo, Elvira, estás viva, y eso es suficiente. Cuando empecé a contar mi historia, pensé que nadie iba a escucharme, que me iban a juzgar, que iban a decir que ya para qué, que era demasiado tarde, que mejor me quedara calladita, pero no fue así. Lo que encontré fue un eco, una cadena invisible de mujeres que dijeron, yo también, eso me pasó, gracias por hablarlo, ahora entiendo lo que sentía, y eso fue como encontrar agua en medio del desierto, porque por tantos años creí que estaba sola, que lo mío era un caso aislado, una excepción trágica, una desgracia individual, pero no somos muchas, demasiadas, con la voz cortada y la espalda cargada de secretos, y ahora que nos estamos encontrando, algo hermoso está pasando, estamos construyendo un puente, una red, un refugio hecho de palabras. Ya no tengo que explicar cada detalle, ellas ya entienden, me miran y ya saben, sienten conmigo, sanan conmigo, y eso es lo que más me ha sostenido en esta nueva etapa, saber que no estoy sola, saber que no soy rara, ni rota, ni impura, soy una mujer marcada pero no derrotada, soy una mujer valiente, no por no haber tenido miedo, sino por haber caminado con miedo igual. Y si alguna me escucha ahora y aún no se atreve a hablar, le digo con todo mi corazón, aquí estoy cuando quieras, cuando puedas, cuando te nazca, aquí estaremos todas sosteniéndonos juntas como siempre debió ser. Hace poco me invitaron a una escuela a hablar con adolescentes, y al principio dudé, pensé, ¿yo qué les puedo decir a estas criaturas tan jóvenes, tan modernas, tan distintas a mí? Pero fui y me senté frente a ellos con mi rebozo, mis manos arrugadas y mi voz suave, y les conté mi verdad, les hablé del miedo, de los silencios impuestos, de lo que significa crecer sin protección, y lo que pasó después. Me desbordó. Un muchacho se me acercó y con lágrimas en los ojos me dijo, gracias, doña Elvira, mi hermana está pasando por algo parecido. Ahora entiendo por qué ya no sonríe como antes, y ahí supe que mi voz no tiene edad, que no importa si tengo 78 años o si uso palabras antiguas, lo que importa es el corazón con que hablo, porque el dolor no tiene generación y la sanación tampoco. Desde entonces visito escuelas, talleres de mujeres, casas comunitarias, y donde me inviten ahí voy, no como experta, no como terapeuta, sino como testigo, testigo de que sí se puede, de que no es fácil pero es posible, de que aunque duela hay vida después del horror. Y cuando termino de hablar no hay aplausos grandes ni flashes, pero hay algo mejor, hay ojos brillantes, manos que se buscan, abrazos sinceros y palabras dichas con él alma, y gracias por existir, doña Elvira. Y yo respondo lo único que sé decir de verdad, gracias por escucharme, hijita, gracias por no dejarme sola. Hoy mis días son más tranquilos, me levanto sin prisa, le echo leña al fogón, preparo mis tamales con calma, y cuando la masa se cuece cierro los ojos y le hablo a mi niña interior, esa niña que temblaba en la oscuridad, que escondía sus dibujos debajo del colchón, que no sabía que tenía derecho a decir no. Hoy la abrazo, le digo que ya no está sola, que
Ahora tiene una mujer fuerte de su lado, una mujer que aprendió a defenderla aunque sea tarde, aunque haya cicatrices y, ¿saben qué? Eso también es sanación, darle voz a la niña que nos habita, acariciarla desde este presente lleno de concienciano. Todo es perfecto, a veces me vuelven los sueños, a veces lloro sin motivo, a veces el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar, pero ya no me peleo con eso, ahora lo miro, lo respiro y lo dejo pasar porque aprendí que el dolor no se elimina, se transforma y que incluso en las memorias más oscuras pueden hacer luz. Hoy la casa está llena de vida, Lucía canta en la cocina, mi nieto corre entre los pasillos y yo sentada con mi cafecito me siento en paz, no con el pasado sino conmigo, porque sobrevivir no es solo seguir respirando, es volver a vivir con sentido, con propósito, con dignidad y, aunque me duelan las rodillas y los pasos sean lentos, cada paso que doy lo doy en libertad. A veces me siento en la mecedora del porche y veo pasar a las muchachas del barrio con sus mochilas, sus sueños y esa mirada que yo perdí muy joven y me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí si alguien me hubiera creído? Si alguien me hubiera abrazado, si alguien me hubiera dicho, tú no estás loca. Estás herida, pero ya no me lo pregunto con rencor, sino con ternura, porque ahora yo soy esa persona para otras, yo soy la que escucha, la que no juzga, la que acompaña, la que dice con firmeza, eso que te hicieron no está bien, no era tu culpa y en esas palabras hay una revolución silenciosa, una que no hace ruido, pero que cambia destinos, porque muchas veces no necesitamos que nos rescaten, solo que nos crean, que nos escuchen, que no nos dejen solas. Y si yo con mis años, con mi historia, con mis manos marcadas puedo ofrecer ese refugio, entonces valió la pena seguir viva. He perdido muchos y he llorado mares, también, pero he ganado algo más poderoso que el olvido, he ganado voz, presencia y legado, un legado que no está en libros, ni en placas ni en homenajes, está en cada mujer que me mira y dice, yo también sobreviví, yo también hablé, gracias por no rendirse, doña Elvira, y yo solo puedo responder con el corazón abierto, gracias por seguir adelante, gracias por existir. Ya casi termina esta historia que les he contado, pero antes de despedirme quiero dejarles algo más que recuerdos más. ¿Qué palabras quiero dejarles? Un fuego encendido, una llama que no se apaga con el tiempo, ni con el miedo, ni con la vergüenza. Quiero que sepan que ninguna mujer merece vivir con miedo, que ningún silencio debe costarnos la dignidad y que hablar no nos hace débiles, nos hace libres, que no hay edad para empezar de nuevo, que nunca es tarde para decir, ya no más, que el cuerpo recuerda sí, pero también sana, que el alma se rompe sí, pero también florece, y que todas, sin importar lo que hayamos vivido, tenemos derecho a la paz, al descanso, al amor sin condiciones, a la ternura sin castigo. Yo, doña Elvira, la de los tamales, la de las cicatrices antiguas, la de la voz quebrada pero firme, les digo con el corazón en la mano, no estás sola, nunca lo estuviste, y mientras haya una mujer dispuesta a escuchar, a creer, a abrazar, entonces aún hay esperanza, porque cuando una habla muchas despiertan, y cuando muchas despiertan el mundo ya no puede seguir dormido. Así que si hoy me estás oyendo y tu alma tiembla, respira, no tienes que correr, solo dar un paso, uno pequeño, uno tuyo, y aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Y ahora sí, mis amores, ha llegado el momento de cerrar este capítulo, no con tristeza sino con gratitud, porque hoy, después de tantos años de silencio, puedo decir en voz alta, estoy viva, estoy en paz, y no me debo nada. Gracias por acompañarme, gracias por prestarme sus oídos, su tiempo y su corazón. Cada palabra que pronuncié la dije pensando en ustedes, en quienes aún buscan su voz, en quienes todavía caminan entre sombras. No soy una heroína, soy una mujer común, una abuela, una vecina, una amiga, pero mi historia, como la tuya, tiene valor, tiene peso, tiene fuerza. Y si alguna de mis palabras te tocó, te abrazó, te hizo llorar, o te hizo pensar, entonces esta conversación valió la pena, porque a veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solas. Así que aquí seguiré haciendo tamales, contando historias y sembrando esperanza, porque mientras yo viva el silencio no volverá a tener la última palabra. Con cariño profundo, con todo mi ser, les habla su amiga de siempre, doña Elvira.